Buen día, jóvenes. Aló, aló. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Van a disculpar, la anterior semana no les pude atender. Vamos a seguir ahora. Compartir. Un momentito, por favor. Hola. Hola. Hola, Julita. Estoy pasando clase, te llamo cuando termine. Sí, a la... No, ahorita tengo de 7 a 1. ¿Ya? Yo te... A veces tengo de 7 a 11. ¿Ya? Yo te llamo luego. Tal vez porque yo también te iba a llamar, no sé si te habló la Ana María Flores. Ajá, ya, ok, bueno, perfecto, ok, perdón. Bien, perdón. Bien. Entonces, estamos al Zoom, compartir pantalla. Bien. En la anterior clase hemos hablado un poco de lo que es presiones. Ahora vamos a hablar lo que es la ley de Pascal y la ley de Stevin, ¿ya? Y la ecuación fundamental de la estática, que fue lo que nos faltó la anterior clase, ¿ya? Hoy día nos vamos a dedicar a la ley de Pascal, la ley de Stevin y la ecuación fundamental de la estática. Y para la próxima clase vamos a hacer fuerzas de líquidos sobre áreas planas y curvas, ¿ya? Bien, entonces, a ver qué me dice la ley de Stevin. Ecuación fundamental, la ley de Pascal. Ya, la ley de Stevin dice diferencia de presiones. Sea un recipiente que contiene un líquido en reposo, imaginemos una porción de dicho líquido, dice, en la forma de un pequeño cilindro recto que tiene una altura H2 menos H1, ¿no? Si ustedes ven, esto es H2 y de aquí es H1. ¿Ya? Dice, las fuerzas laterales provienen de la presión ejercida por la parte restante del líquido, de manera que al actuar en dos puntos simétricos en relación con el eje, son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la intensidad de la fuerza va a ser igual aquí en la misma dirección, en sentido opuesto, pero a una cierta profundidad, ¿ya? Y por consiguiente se anulan. Entonces lo que nos queda ver es qué pasa con las fuerzas verticales. Esta fuerza 1 y esta fuerza 2, ¿ya?
Entonces, estas fuerzas horizontales se anulan. Entonces, lo que nos quedaría, digamos, en ese pequeño bloque de cilindro, que es un imaginario dentro de lo que es la masa de agua, entonces nos queda equilibrar la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Ya? ¿Qué me dice la ley? La diferencia de presiones entre dos puntos de una masa de un líquido en equilibrio es igual a la diferencia de profundidad multiplicada por el peso específico. ¿Qué quiere decir? Dice que la diferencia de presiones, si yo tengo aquí presión 2, en este punto presión 1, presión 2 menos presión 1 dice que es igual a la diferencia de presiones, diferencias de altura multiplicada por el peso específico. ¿Ya? Bien. Es decir, esa es la variación de la presión con respecto a la altura, ¿no? Y es lo que nos dice la ley de Stevin. ¿Ya? ¿Quién dice hay una diferencia de presiones? Ya, el resultado muestra que la presión en un punto de un líquido de equilibrio depende de lo siguiente: de la masa específica del líquido por siguiente de su naturaleza, de la aceleración de la gravedad de un punto considerado y de la profundidad, de lo cual se deduce que los puntos situados en un mismo plano soportan presiones iguales. ¿Qué significa? Que si este líquido de aquí, dice, es independiente de la forma que contiene el líquido. Fíjense, tenemos aquí vasos comunicantes, ¿ya? Donde si yo quiero saber la presión en este punto, vamos a ver que la presión aquí igual que la presión acá. Si yo tengo en este punto A, vamos a ver que la presión es igual acá, la presión es igual acá y la presión es igual acá. ¿Ya? Siempre y cuando este de acá sea homogéneo, es decir, el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, las presiones, lo único que nos interesa es la profundidad. Entonces vamos a ver que la presión al punto A es igual a gamma por H. ¿Ya? Por eso dice, es independiente de la forma del vaso que lo contiene. No me interesa si aquí hay una cruz, una inclinada, una vertical o un recipiente como una presa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, si esto está abierto, si esto es abierto, aquí está abierto, aquí está abierto, aquí está abierto, es decir, esto está abierto, la presión en ese punto, por ejemplo, B va a ser igual a 0, si está abierto, que es la misma presión aquí, que es la misma presión aquí, que es la misma presión acá. Pero si está cerrado, como está cerrado ahí, vamos a ver que aquí la presión en B es igual a la presión en B, ya no va a ser 0, es igual aquí, es igual acá. Entonces, vamos a ver que la presión es independiente de la forma geométrica del vaso, es independiente, dependen de la aceleración de la gravedad y depende de la masa específica. ¿Qué quiere decir del peso específico en todo caso, no ves? Y depende de la profundidad. Bien, a ver, supongamos aquí que este sea mercurio y todo lo demás sea agua. Yo les pregunto, la presión aquí es igual a la presión aquí, igual a la presión aquí, y es igual a la presión ahí. A ver qué me dicen. Ya he cambiado yo ahí.
Bien, la presión es donde están los puntitos. Aquí, aquí, aquí. Supongamos que estamos en la misma línea. ¿Es la misma? Sí, seguiría siendo la misma. Seguiría siendo la misma. La presión aquí, la presión aquí, la presión aquí, la presión aquí es la misma. ¿Ya? Pero cuando yo esté preguntando cuánto vale la presión aquí, la presión aquí y la presión aquí, ¿siguen siendo la misma? ¿Qué dicen? Sigue siendo la misma, pero resulta que en esa dirección como cambia, aquí la presión en ese punto es diferente. ¿Por qué? Porque ya cambió el peso específico, ¿no? Aquí el peso específico del mercurio y acá es el peso específico del agua. Entonces ya cambió, ¿ya? Pero si nosotros tenemos el mismo líquido, lo único que nos interesa es la profundidad. No me interesa el recipiente que lo contiene, simplemente la profundidad y el peso específico del líquido, ¿ya? Entonces, uno de los principios de esto es que realmente es independiente, por eso el ejemplo se da con vasos comunicantes, ¿no ven? Bien. Bien, por eso que dice depende de la diferencia de profundidad y el peso específico, nada más. Bien. Vamos al pingo. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir otra pantalla, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a ver de qué esa sería la diferencia de presión. Si nosotros tenemos en la ley de Stevin, ¿cómo podríamos demostrar? Si nosotros tenemos acá una superficie de un líquido, ¿ya? Aquí vamos a considerar un elemento cualquiera, ¿ya? Donde yo voy a tener ya, estamos hablando de una pequeña área ahí. Igual acá. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver de que este punto de aquí va a estar a una profundidad H2. Este punto de aquí va a estar un H1. Aquí vamos a considerar el diferencial de peso. ¿Ya? Es un peso aquí. Acá vamos a considerar una fuerza F1. Aquí vamos a tener una fuerza F2. ¿Ya? Entonces vamos a ver que F1 a qué es igual.
Esto es un diferencial de área y aquí también tengo un diferencial de área. ¿Ya? F1, ¿a qué va a ser igual? Nosotros sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces F1 sería la presión 1 por diferencial de área. F2 sería la presión en 2 por el diferencial de área también. ¿Ya? Y aquí el diferencial de W, ¿a qué sería igual el peso? ¿A qué es igual el peso, jóvenes? Esto es igual a ¿cómo es la cosa? Masa por la gravedad, ¿no ves? ¿Sí? M por G, ¿no ves? Sí. Bien. ¿Y la masa a qué es igual? Densidad por volumen. Masa. Rho es igual a masa por volumen, ¿cierto? Entonces, esto va a ser Rho por el volumen, por la gravedad. Entonces, por eso es que anteriormente dijimos que depende de la gravedad. Rho por el volumen. El peso va a ser Rho por la gravedad, por diferencial de área, por diferencial de L, ¿no ven? Porque estamos tomando un diferencial de longitud ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que esto de aquí es igual al peso específico por diferencial de área por diferencial de L. Si nosotros aquí tenemos un ángulo θ y hacemos la sumatoria de fuerzas en dirección de L. Entonces esto sería esta fuerza de aquí, que la vamos a poner en otro color, sería diferencial de W por el coseno de θ, ¿cierto? ¿Sí? O por el seno, ¿qué dicen ustedes? ¿Por el seno o por el coseno? Por el coseno de θ. A ver. Al revés, ¿no? Ya. Bien. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, entonces vamos a tener F2 menos diferencial de W por el coseno de θ menos F1 igual a 0. Entonces vamos a tener que F2 es igual a gamma. Esto hablemos de diferencial, ¿no? Porque ya tengo diferencial de área, diferencial de L, por eso es un diferencial de volumen aquí. Entonces gamma por diferencial de área por diferencial de L menos igual más más F2. Aquí vamos a tener presión 2.
Presión 2 por diferencial de área. Gamma por diferencial de área, por diferencial de L, por el coseno de θ, más F1. Ya, entonces sería presión 1 por diferencial de área. Entonces vamos a ver que estas diferenciales de área se me van y vamos a tener presión 2 menos la presión 1 es igual a gamma por dr por el coseno de θ. A ver. Si yo tengo que esto es H2 menos H1, ¿ya? Yo tengo que esto es L. Esa es la dirección. Entonces, a ver, si tenemos una vertical, entonces esta sería por el seno de θ, no sería por el coseno. Si esto es θ, allá, entonces le vamos a cambiar acá. El θ lo vamos a poner al otro lado. Con relación a esto. ¿Ya? Entonces, si fuera el otro ángulo, entonces esto ya sería seno de θ. Entonces, seno de θ. Y aquí me quedaría seno de θ. ¿Ya? Entonces, aquí, si yo tengo que el seno de θ, H2 menos H1 sobre L, ¿no ves? ¿Cierto? Entonces aquí me quedaría gamma por D de L por H2 menos H1 sobre L, o sea, o esto es el diferencial de L en todo caso, ¿cierto? Entonces, como nosotros vemos, esto se me va con esto. Yo tengo la poderosísima fórmula de la diferencia de presiones. P2 menos P1 es igual a gamma por H2 menos H1. ¿No? Hemos demostrado lo que se llama la ley de Stirling. ¿Ya? Que dice que la diferencia de presión es igual a la diferencia de las alturas multiplicado por el peso específico. ¿Ya? Muy bien, entonces esa sería la presión que nosotros tenemos, ¿ya? Que sería la ley de Stirling en todo caso que hemos demostrado en base a este pequeño tubo, ¿ya? Apenas nosotros tenemos un diferencial de L, y se borró aquí también, que sería eso, ¿cierto? Entonces hemos demostrado que justamente, como hemos dicho, la ley de Stirling depende de la gravedad, de la masa específica o densidad y del volumen, y es independiente de la forma que tenga el recipiente, y también depende de la diferencia de altura, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto en el cuadro de atrás. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora que es algo parecido, que vamos a llegar a lo mismo, que es la ley, la ecuación fundamental de la estática. Aquí les voy a hacer, simplemente para globalizar un poquito, si hablamos de la estática, vamos a llegar
la presión en el punto 1 sobre gamma de líquido más Z1 va a ser igual a la presión 2 sobre gamma más Z2. Y vamos a ver algo muy similar en la hidrostática, que va a ser presión sobre 1 más Z1 más la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2G, va a ser igual a la presión 2 sobre gamma más Z2, porque estamos hablando aquí de este mismo dibujo. Yo tengo la presión aquí y la presión acá. Estamos hablando exactamente del mismo dibujo que tiene una pendiente dada. Y cuando consideramos la hidrostática, nosotros tenemos que ver en todo caso la velocidad más, ¿no? Entonces, como ustedes ven, cuando estamos hablando de estática, la ecuación fundamental en alturas de presión sería esa, ¿ya? Esto es en alturas de presión. ¿Ya? Sí. A ver, le vamos a llamar como estábamos hablando, H1 y H2. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos acá, tenemos exactamente presión en este punto. Tenemos presión en este punto, ¿ya? Presión 1 sobre gamma, que sería la fuerza de la altura, digamos. Tenemos H2 menos H1, ¿ya? Que esa vendría a ser la ecuación fundamental de la estática. Y fíjense, cuando nosotros hablemos ya de hidrostática, le vamos a aumentar esto de aquí, ¿ya? Sigue siendo lo mismo, pero cuando hablamos de hidrostática, ya viene a sumarse la velocidad, ¿ya? Entonces, quiero llegar a demostrar eso, ¿ya? A llegar a demostrar la ecuación fundamental de la estática. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a suponer que si yo tengo un líquido, voy a tomar una pequeña plaquita acá, un pequeño cubo de líquido. ¿Ya? Donde hasta aquí yo tengo un y esto de aquí es un delta Y. ¿Ya? Aquí es un líquido donde gamma es constante, porque hemos visto que si gamma es diferente, ya tengo que ver otra condición, ¿ya? Para un gamma homogéneo, hemos dicho. Entonces, aquí en esta placa superior, ¿ya? Voy a aplicar una fuerza que sería F1, que sería la presión 1 por diferencial de área. Muy bien. En esta parte de abajo, de la parte inferior, no se ve bien. La parte inferior es esta. ¿Ya? Que por supuesto también tengo un diferencial de área. Vamos a ver que en la parte inferior
voy a tener un F2. ¿Qué va a ser? Fíjense, presión más un diferencial de presión del peso de lo que ya viene a conformar esa placa por diferencial de área, ¿no? Que sería la que actúa, esa fuerza que actúa en la parte inferior de ese paralelepípedo. ¿Ya? Amén de eso, yo voy a tener, lo voy a hacer a un lado, el peso, que es diferencial de la masa por la gravedad. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, voy a tener F1 va a ser igual más el diferencial de W es igual a F2. Entonces, vamos a ver que F1 es igual a presión 1 por diferencial de área más, prácticamente vamos a tener exactamente la misma fórmula que hemos visto anteriormente. ¿Ya? El diferencial de W viene a ser diferencial de la masa por la gravedad es igual a P por diferencial de área más el delta P por el diferencial de área. Que viene a ser la misma presión. Aquí no le vamos a poner subíndice porque si no nos vamos a complicar. ¿Ya? Porque eso es un diferencial de H, ¿no? Prácticamente es como tener una cara encima de la otra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que... Ay, lo borré. Que esta se me va con esta. Por lo tanto, el diferencial de presión por diferencial de área es igual a diferencial de la masa por la gravedad. ¿Y a qué va a ser igual la diferencial de la masa? Ya lo vimos hace rato. Ahí arriba vamos a decir que el diferencial del peso es ρ por diferencial de área por diferencial de R, ¿no ven? O en todo caso sería ρ por la gravedad. O ρ por el volumen por la gravedad. Ay, perdón. Entonces el diferencial de masa sería, en todo caso, el peso específico por el volumen, que sería por la derivada de área, por el diferencial de Y, en todo caso, que viene a ser este de acá, un diferencial de Y, que sería el diferencial de volumen, perdón, esto es ρ, ¿no ven? Por la gravedad. Entonces los diferencial de área se me van y me queda que el diferencial de P es igual a ρ por gravedad por el diferencial de Y. Diferencial de presión es igual al peso específico por diferencial de Y. Fíjense que para obtener la ecuación fundamental de la estática nosotros vamos a integrar desde que es P1 hasta que es P2 y desde que es Y1 hasta que es Y2, conforme yo tengo en este lado de acá, ¿no? Porque fíjense
dice presión 1, presión 2, y entonces vamos a tener aquí H2 y H1, que sería, digamos, la variación de la presión y la variación de las alturas. Entonces, esto me quedaría P2 menos P1 igual a peso específico por Y2 menos Y1. Fíjense, hasta aquí hemos obtenido justamente lo que se llama la ley de Stedin, que viene a ser lo mismo, ¿ya? La diferencia de presiones. Pero, ¿cómo yo encuentro la ecuación fundamental? De la estática, ¿no? Entonces, si yo todo lo divido entre gamma, sería Y2 menos Y1. Entonces, acomodándolo mejor, yo tengo P2 sobre gamma más Y2 es igual a... A ver. P2 más Y1 es igual a P1 sobre la gravedad más un Y2, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, esto está ya en alturas de presión. A ver, un ratito, ¿por qué me salió al revés acá? Esto me queda aquí, esto me queda acá. Sí, está bien. Entonces, esta sería la ecuación, esto es en alturas de presión. Que es la misma, aquí va según un eje de referencia. ¿Ya? Según el eje de referencia, porque el eje de referencia, yo tengo esto que es P2 y esto es P1, si yo lo tomo el eje de referencia aquí, aquí yo le puedo decir que qué sé yo, H2, H1, entonces yo voy a decir que presión 2 sobre gamma más H2 va a ser igual a P1 sobre gamma más H1, ¿no? Y eso es igual a una constante. ¿Ya? Por eso es que nos salió volcado allá por los ejes de referencia. Si yo tengo mi masa de agua ahí, ¿ya? Si yo la quiero aplicar bien, entonces en este punto, entonces si yo tomo ese eje de referencia, voy a ver que la energía total en este punto va a ser igual a la energía total en este otro punto, ¿ya? En base al eje de referencia, porque aquí el eje de referencia sería H1 menos H2, ¿no ve? Entonces por eso que pasa positivo, ¿ya? Viene a ser lo mismo. Por eso le digo, esto de acá, según un eje de referencia siempre, ¿ya? El eje de referencia que hemos puesto allá está al revés. ¿Ya? Bien, entonces, esa sería la ecuación fundamental de la estática. Que como hemos puesto acá arriba, viene a ser lo mismo, pero mucho va a depender del eje de referencia con que yo esté tomando. Si lo tomo arriba, lo tomo abajo, eso ya vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien. La ecuación fundamental de la estática ya está. Perfecto.
Vamos a ver ahora qué más nos falta. Esa es en cuanto a la ley de Stevin, que sería la diferencia de presiones. Vamos a ver el principio de Pascal. Bien, ¿quién dice el principio de Pascal? Voy a dejar de compartir. A ver, voy a compartir pantalla. Aquí habíamos quedado. Entonces tengo la ley de Stevin y la ley de Pascal. ¿Qué me dice la ley de Pascal? ¿Dónde tenemos? Bueno, aquí tenemos la misma, pero en base a derivadas parciales, tenemos el mismo paralelepípedo. La ley de Pascal dice, la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En pocas palabras, se podría resumir afirmando que toda presión ejercida sobre un fluido se propagará a toda la asistencia de manera uniforme, que sería lo que me dice la ley de Pascal. El principio de Pascal dice puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. A llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto tiene la misma presión. También podemos observar aplicación del principio de Pascal en las prensas hidráulicas, en los elevadores hidráulicos, frenos hidráulicos, puentes, gatos, etc. ¿Ya? Bien, vamos a ver cómo podemos demostrar ese principio de Pascal. ¿Ya? Entonces, mejor lo vamos a demostrar. Mejor lo vamos a demostrar nosotros. ¿Ya? Lo que yo quiero demostrar es que se cumple en todas las direcciones que la presión es la misma. En un punto. Si yo tengo una pequeña cuña, ¿ya? Cuña de un líquido. Vamos a hacer más chico. Bien, tengo esa cuña que es una cuña de una masa de un líquido cualquiera en el interior de un líquido en reposo, ¿cierto?
Vamos a considerar que esto es Y. Vamos a considerar que esto es X. Y este eje de acá es el de Z. El eje Z. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta cara. Vamos a ver qué pasa aquí en esta cara de acá. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa en esta cara de la cuña. ¿Ya? Ya lo tapó. Esto que estoy rayando con azul, ¿qué área es esa? ¿Qué área es esa? Esto va a ser diferencial de X y esto va a ser diferencial por diferencial de Z, ¿cierto? Esto que está con amarillo es diferencial de Z por diferencial de Y. Y llamémosle a esto de aquí, a este lado de aquí, un diferencial de S. Entonces esto sería diferencial de S por diferencial de Z, ¿cierto? Bien, ahora voy a tener que dibujar la fuerza. La fuerza que actúa, que le voy a llamar F2. Voy a ver la fuerza que actúa sobre esa área que yo le voy a llamar F1. Y aquí le voy a hacer una fuerza que yo le voy a llamar Fs. Si nosotros vamos a ver esto es el diferencial de S. Vamos a ver que esta F sub S o F sub 3 le vamos a llamar. Mejor. F sub 3 va actuando así. Pero esa, diferencial de S, yo voy a tener que descomponer en una fuerza F3 de X. Y esto va a ser un F3 de Y, en la dirección de Y. Si el ángulo θ es este, con respecto a la horizontal y el DDS, que sería la misma que esto de acá, entonces vamos a ver que F3 de X, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual F3 de X? A F de 3 por el coseno de θ. F3 de Y va a ser igual a F3 por el seno de θ, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerza en X, que va a ser igual a 0, va a tener F2, va a ser igual a F3 de X. Y F2 va a ser igual a la presión. ¿Ya? Fíjense, es una cuña, pero prácticamente tenemos que considerarlo como si fuese un solo punto. ¿Ya? Entonces va a ser presión. ¿Qué puede ser presión en X? Por
diferencial presión por área, ¿cierto? Por diferencial de Z por diferencial de Y. Va a ser igual a F3 de X, que sería el F3, presión 3, por diferencial de S por diferencial de Z por el coseno de tita. ¿De acuerdo? Por el coseno de tita. Entonces, yo tengo que demostrar que P de X es igual a P3. ¿Ya? O P2 si quieren, presión en el punto 2, pongámosle. Es igual a la presión 3, porque es la misma en todas las direcciones. Eso es lo que yo tengo que llegar a demostrar. Bien, entonces, si nosotros vamos a ver eso, ¿cuánto vale el coseno de tita? Según el gráfico. Según el gráfico, ¿cuánto vale el coseno de tita? No escucho. 45 grados, ingeniera. No, en base a Y y a X. A ver, yo les pregunto, este ángulo 30 grados. es el mismo que este, puede ser 20, 30, 40 grados, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿O el ángulo está aquí? El ángulo tita, este ángulo tita de aquí donde se repite. Ustedes que tienen mayor ojo clínico. Este ángulo tita, ¿es este o es este de aquí? Porque es lo mismo que yo tenga aquí. Y esa sería su horizontal. ¿Dónde se repite el ángulo? ¿Aquí o aquí? ¿Qué dicen ustedes? Ingeniera, el coseno del ángulo tita no sería dx por dz sobre ds. Lo que yo quiero es que nos vengamos aquí. Si esto es de X, esto es de Y esto es de S. Este es el ángulo tita. ¿Ya? Entonces, el coseno de tita viene a ser de X sobre ds, ¿no ve? Y el seno de tita viene a ser de Y sobre ds. Pero lo que yo quiero ver es, a ver, acá, me quedaría P2 por dy es igual a P3 ds, los dz se me va, y el coseno de tita sería dx sobre ds. Este ds se me va con este ds. Yo creo que aquí en esta gráfica de acá de arriba parece que nos hemos equivocado acá. El ángulo se repite aquí.
Ese sería el ángulo θ. Entonces F3 de X sería por el seno de θ. Y esto sería por el coseno de θ. ¿Ya? Entonces aquí sería por el seno de θ. Entonces el seno de θ sería dy sobre ds. Esto se me va con esto. Y me queda que P2 por dy es igual a P3 por dy. Entonces aquí se me van los y. Y yo he llegado a demostrar que P2 es igual a P3. Es la misma presión en cualquier dirección, ¿no? Si yo hago sumatoria de fuerza en Y igual a 0, entonces yo voy a tener que F1 va a ser igual a F3 de Y. F1 es igual a la presión por dx por dz. Y F3 de Y va a ser el F3 por el coseno de θ. ¿Ya? Pero resulta que tengo que presión de X por diferencial de Z igual a F3 sería la presión en dónde está actuando esa presión, en dz por ds. Y el coseno de θ viene a ser dx sobre ds. Por lo tanto, los dz se me van. Y aquí me quedaría ds sobre ds, también se me van. Y estoy demostrando que P por d de X es igual P1, P3 por d de X, los d de X se me van, y estoy demostrando que la presión 1 es igual a la presión 3. ¿Qué es lo que yo quería demostrar? Que, en resumen, yo tengo que presión 1 es igual a la presión 2 igual a la presión 3. ¿Qué es lo que se quería demostrar por el principio de Pascal? Me dice que en cualquier punto en el interior de un líquido en reposo, la presión es la misma en todas las direcciones, que es lo que hemos demostrado, ¿ya? La presión es la misma en todas las direcciones, que sería el principio de Pascal. ¿Bien? Bien, entonces hemos demostrado acá dónde se basa la ley de Stevin, la ecuación fundamental de la estática, y hemos demostrado el principio de Pascal. ¿Qué me dice el principio de Pascal? Vamos a anotar. Me dice que en cualquier punto en el interior de un líquido en reposo, tiene que estar en reposo, la presión es la misma en todas las direcciones. Entonces, el famoso principio de Pascal. Bien, bueno. Entonces hemos demostrado el principio de Pascal, hemos demostrado
el principio de la ley de Stevin y la ecuación fundamental de la estática. Bien. Bueno, aquí lo mismo tienen el dibujito, pero ya lo hemos detallado un poquito mejor. Y luego me dicen las presiones. Aquí vemos que esto es un gato hidráulica. Vamos a ver que a esa altura, a esta altura de aquí, que es la misma, ¿ya? Vamos a tener que presión 1 es igual a la presión 2. Entonces vamos a tener F1 por diferencial de área 1 va a ser igual a la presión 2 por diferencial de área 2 o por área 2 directamente porque ya no son diferenciales ahí. Y por área 2, ¿no? Entonces, fuerza 1, perdón. ¿No? Vamos a tener que la fuerza 1 por el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Por lo que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 por área 1 sobre el área 2. Creo que ahí está al revés, ¿no? Estamos mal. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Exactamente, entonces tengo F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2. Lo que F2 es igual a F1 por área 2 sobre área 1. Bien, tenemos que esta sería la ecuación que rige ahí, ¿no ves? Bien, esto sería para los gatos hidráulicos, vasos comunicantes, ya hemos visto. Creo que ya está todo, ¿no ven? Ya lo hemos explicado todo esto. Bien, entonces lo que nos queda hacer ahora es ejercicios para poder aplicar. Bien. Vamos a hacer ejemplos. Donde vamos a aplicar el principio de Stevin, el principio de Pascal, presiones, etcétera, etcétera. Si yo tengo un manómetro, a ver, ¿sí? De esta forma. Vamos a hacer más chico. Ya, algo así. Aquí tengo un manómetro que me está midiendo la presión. Le voy a llamar PDA. De aquí hasta aquí vamos a ver que es 1 metro. Vamos a demostrar que esto es aceite. Lo más importante es que el DR es 0,86.
Desde ese punto hasta acá hasta arriba, yo tengo mercurio. Y vamos a ver que el DR del mercurio es 13,57. Otro dato importante, aquí tengo, esto es presión atmosférica igual a 0. Es decir que esto es abierto, tubo abierto. Si el tubo es abierto, entonces estamos a la presión atmosférica. Fíjense, lo que estamos midiendo sería la presión manométrica o presión relativa o presión hidrostática, ¿ya? Pero no estamos tomando la presión atmosférica en la superficie la pongo 0. Ahora, si yo quiero la presión absoluta, sí, tengo que considerar la presión atmosférica que va a ser diferente de 0. ¿Ya? Pero en todos estos casos lo que yo quiero es presiones relativas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que de aquí me elevé mucho. Según el ejemplo, esto tiene 0,5 metros, más chico. Allá tengo 1 metro y 0,5. Bien, ¿qué es lo que se quiere encontrar? Encontrar la lectura del manómetro en el punto A. ¿Ya? Entonces nosotros podemos empezar desde aquí, desde el punto B si quieren, o desde el punto A. ¿Ya? Si yo empiezo desde el punto A, voy a tener presión en A. Como estoy yendo para arriba va a ser negativo. El peso específico del aceite por el H del aceite. Tengo la presión en este punto. Va a ser igual a la presión en este punto. Y va a ser la presión en este punto igual. Es decir, en todo esto, yo llegué a tomar la presión aquí es igual en 1, en 2 y en 3. La presión en 1, 2 y 3 es la misma. Hace rato le hemos preguntado si a un mismo nivel tenemos la misma presión, ¿ya? Siempre y cuando, porque ahí todavía no se cambió de líquido, ¿no? Entonces es la misma presión. Entonces vamos a tener, de aquí me voy hasta el punto 1. Del punto 1 llego al punto 2 es la misma, llego al punto 3 es la misma, entonces menos el gamma del mercurio por el H del mercurio. Eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo llego a la presión en B. Llego a obtener la presión en B. Entonces vamos a tener P de A es igual. ¿Cuánto sería el peso específico del aceite? ¿En qué unidades quieren trabajar? Vamos a hacer el gamma del agua. Es igual a 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos. Es lo que más normalmente trabajamos, ¿ya? A algunos les gusta trabajar con 1000, por ejemplo, ¿no? Pero eso son 1000 kilopondios, ¿no ven? Cuidado con las unidades. Entonces, sabemos que el peso específico del aceite va a ser igual al gamma del agua por su DR. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener peso específico del aceite
sería el gamma del agua. El DR del aceite es 0,86. Y la altura del aceite, que sería 1 metro, menos el gamma del mercurio, va a ser igual al gamma del agua por el DR del mercurio, del aceite. Entonces vamos a tener el gamma del agua por el DR del aceite, que sería del mercurio 13,56 por 0,5 es igual a 0, porque PdB es igual a 0. Entonces la presión en A va a ser igual al gamma del agua por 0,86 más 13,56 por 0,5. Entonces vamos a tener presión en A 9,81 por 0,86 más 13,56 dividido entre 2. Esto es kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Cuánto sería, por favor? Si lo calculan, $74.95. kilonewton sobre metros cuadrados, ¿cierto? Porque es una presión, ¿no ven? Bien. Dale eso. Ya. A ver, vamos a buscar otro ejemplo. Ya, vamos a buscar otro ejemplo. Ejemplo número 2. Yo aquí tengo un tanquecito que tiene agua. De aquí del fondo voy a conectar un tubo. Se me va a ir hasta allá. Se me viene así. Y aquí tengo A. Ahí tengo un aceite. Con un DR igual a 0,8. Ese aceite se me va hasta aquí. ¿Ya? Y luego tengo, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo de color mejor. Aceite le vamos a poner con este color. Sería esto. Aquí tiene aceite. Luego voy a tener mercurio.
hasta aquí. Mercurio, ya sabemos que el BR del mercurio, 13.56. De aquí hasta aquí hay 100 milímetros, que sería 1 metro, ¿no ve? No, no, ¿cuánto sería? 100 milímetros dividido entre 1000, 0,1 metro, ¿no? Bueno, vamos a considerarlo todo en milímetros. 100 milímetros. De ahí a aquí tiene 150 milímetros. Ya. De ahí, de esos 100 milímetros hacia acá, esto de aquí es aire, esto de aquí es agua. Entonces, si nosotros vemos todo esto es agua, ya se me viene hasta ahí. Y de aquí hasta aquí hay 300 milímetros. De ahí hasta aquí, que por supuesto es aquí nomás, en el tanque hay 600 milímetros de agua. 0,6 metros, ¿no ves? Bien, ¿cuál es la presión absoluta? Fíjense aquí cuál es la presión absoluta dentro del depósito A. Cuando yo tengo presión absoluta, igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Ya? Presión manométrica o presión relativa, viene a ser lo mismo. Entonces vamos a ver que la presión atmosférica, a ver quién me da cuánto es la presión atmosférica que vamos a ocupar. ¿Alguien tiene por ahí ese dato? En kilonewton sobre metro cuadrado. Este es 101,3 kilonewton sobre metros cuadrados. Esa sería la presión atmosférica del aire, ¿cierto? Bien. Vamos a encontrar la presión relativa. El peso específico del agua, 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos. Entonces vamos a tener el peso específico del mercurio, es el dr del mercurio por el peso específico del agua. Peso específico del mercurio va a ser 13,56 por 9,81. Después tenemos mercurio, tenemos aceite. El gamma del aceite
dr del aceite por el peso específico del agua. Allá me dio 0,8 el peso específico del aceite por 9,81. Bien. Empecemos a trabajar. Vamos a hacer la presión manométrica. Entonces vamos a considerar aquí PDA, PDB, más el gamma del agua por 600. Vamos a hacerlo más abajito para que nos alcance. Ya, por 600. PDB, sabemos que como está en la superficie, esto es 0. En la superficie. Ahí simplemente hay la presión del aire, que ya la tengo para encontrar la presión absoluta. ¿Ya? Entonces, tenemos gamma del agua por 600, está bajando, menos el gamma del agua por 300. La presión aquí es la misma que aquí. Podría decir 600 menos 300 para tomar la presión aquí, también es lo mismo. ¿Ya? Bueno, pero también lo podemos hacer así. Tengo menos el gamma del mercurio, ¿por cuánto? Por 150 milímetros. Tengo la presión aquí, es la misma que la presión aquí. Entonces, tengo presión del mercurio por 150. Más, estoy aquí, voy a bajar por lo celeste, gamma del aceite, ¿por cuánto? Gamma del aceite, ¿por cuánto? Por 100 milímetros. Por 250 milímetros, ¿no ven? Porque sería todo lo que está celeste hasta que llego al nivel A. Eso es igual a la presión dentro del matrajes. ¿Ya? Entonces, voy a tener gamma del agua por 300, que sería este y este, más el dr del mercurio, 13,56 por el gamma del agua, más el aceite, que sería 0,8 por el gamma del agua, por 250 igual a la presión en A. Entonces, gamma del agua factorizando es 9,81 por 300 más, aquí me faltó multiplicar por 150. Entonces vamos a tener 13,56 por 150 más 0,8 negativo de negativo negativo. Como estoy bajando, el otro es positivo, 0,8 por 250 es igual a la presión en A. Bien, si me lo calculan, por favor, presión en A.
Bien, más ese valor, ¿no? ¿Sale negativo? Puede ser. ¿Cuántos salen? Ajá. Ah, ya sé qué pasó aquí. Como esto está kilonewton sobre metros cúbicos, esto tenemos que ponerlo como metro. Entonces aquí va a ser 0.30, 0.15 y 0.25. Para que sea metro, esto va a ser kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ah? Ya. 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 Yo le voy a ir marcando. De aquí a aquí. Estoy empezando por la superficie, ¿cierto? No se ve. Está abierto. A ver, está abierto, lo voy a hacer más grandecito eso de aquí. ¿Ya? Aquí solamente en esta parte hay la presión atmosférica. Cuando yo está abierto, entonces el P de B vale 0. ¿Ya? Porque lo que estoy calculando es la presión manométrica. No estoy tomando, podría tomarla la presión atmosférica de una vez también, pero estoy calculando simplemente la presión manométrica. Entonces el P de B vale 0. Yo me vengo, voy a hacer con otro color, a ver con este. Yo me vengo de aquí hasta aquí, hay 600 milímetros, ¿cierto? Entonces yo tengo el gamma del agua por los 600 milímetros para tener la presión en este punto. Positivo. Como yo me vengo así, voy a considerar que voy a llegar a este punto de acá. Como estoy yendo para arriba, yo digo aquí gamma del agua por 300. ¿Sí? Por eso es que yo dije 600 menos 300 es lo mismo que haber restado 600 menos 300, porque la presión aquí es la misma que aquí. Y hasta aquí solamente había 300. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entendió? Ya. Entonces yo llegué a la presión aquí. Yo tengo que subir al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque la presión aquí es igual a la presión aquí. Entonces, como hay cambio de material, fíjense que ahí, esto de aquí ya es mercurio. ¿Ya? Entonces, como estamos yendo hacia arriba, fíjense, yo de abajo hacia arriba me estoy yendo, es negativa. Entonces va a ser menos el H del mercurio por los 150 milímetros. ¿Sí? Y como yo sé que esa presión es la misma aquí que acá,
Vuelvo a bajar, fíjense, me pongo a este punto de acá y bajo, ¿ya? Bajo hasta el nivel de A. Hola, un ratito, por favor. Hola. Nada, mi amor, estoy pasando clase todavía. ¿Ya? Bueno, ok. Bien, entonces, de este punto A, voy a bajar positivo, que es el gamma del aceite por los 250, y eso es igual hasta que llevo aquí presión en A. ¿Me entendió? ¿Ahora sí me entendió? Bien. De esa forma, entonces vamos trabajando para poder, trabajar y hacerlo más fácil, ¿no? Bien, ¿cuánto salió entonces? $15,78. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 15, 15,78. ya. Ahora, a este valor, para allá la presión absoluta, menos 15,78. Bien, estoy esperando el resultado. $101.3 menos 15,78. ¿Cuánto era? 85,52. 50 y 52. kilonewton sobre metros cuadrados. Esa sería la presión absoluta que hay ahí. ¿Ya? La presión en ¿cuánto le sale? Funcionamiento de los dos, ¿cuál es la situación de lo que está pasando? Está funcionando bien. 15,5. En el momento más crítico de la pandemia en Santa Cruz, la fase del plan de contingencia departamental. Una fase que fue cumplida en cabalidad, incluso en la coordinación y en la unificación de los tres niveles de. Ahora, ¿cuánto sale ahí? Humanos, la gobernación. Por favor, bájale el volumen al otro. ¿Cuánto salió ahora? Bueno, 85, 86, por ahí, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces sería esa la presión absoluta. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a buscar otro ejemplito por ahí. Ahora, yo tengo aquí un tanquecito. Y aquí tengo un manómetro. Bueno, esto un poquito nomás, ¿no? Casi se lo considera como si esté en el fondo nomás. Tiene un tanque que aquí tiene una abertura. Es decir, está abierto un poquito. Aquí
Y aquí esto es aceite. Con un DR 0,86. De aquí a aquí tiene un H1. Después tiene agua. Todo esto es agua. Por supuesto, aquí también. ¿Ya? Aquí tiene un H2. Y esto es agua. Aquí, vamos a decir que de aquí hasta aquí hay un HT. Dice, la figura representa un depósito para almacenar aceite abierto a la atmósfera en su parte superior. Es decir, bueno, esto es abierto entonces, ¿ya? Es abierto porque está, si hay atmósfera ahí y yo estoy queriendo calcular la manométrica o presión relativa, yo tengo que ponerle presión atmosférica cero, ¿ya? Se bombeó algo de agua hacia el tanque. Y se fue al fondo, como se muestra en la figura. Calcule, dice la profundidad. Fíjense, se fue al fondo porque el agua es más pesado que ese aceite. El aceite tiene un DR de 0,86 nomás. Y por eso es que el agua se fue al fondo. Calcule la profundidad del agua. Si el medidor del manómetro de presión de fondo aquí un PDA es igual a 158 kilopascal. Y la profundidad total es 18 metros. ¿Qué quiere decir? Que ese sería el HT. ¿Ya? Entonces, aquí es súper fácil, ¿no ven? Nosotros vamos a empezar desde el punto B acá. El punto B más un gamma del aceite por un H1 más un gamma del agua por un H2, eso es igual a la presión que me muestra ahí, que estaría presión de fondo, que sería la presión de A que me va a medir el manómetro, o que ya me lo midió el manómetro. Como esto está abierto, el P de B es 0, ¿ya? El gamma del aceite sería el gamma del agua por su DR por H1 más el gamma del agua por H2 es igual a 158 kilopascal. Entonces nosotros vamos a tener de que H1 más H2 es igual a H total, H1
más H2 es igual a 18 metros. Por lo tanto, a ver, pondremos todo en función de H1. Menos H2. Muy bien, no tenemos más datos ahí, ¿no? 0, tenemos DR 0.86. Podemos encontrar el H2, ¿no ven? Bien, vamos a ver qué pasó acá. Entonces, el DR del agua, vamos a tener el gamma del agua por el DR del aceite en este caso, que sería, bueno, primero vamos a poner H1 en función de H2. DR del aceite, gamma del agua, por 18 menos H2, gamma del agua por H2 es igual a 158. Si factorizo el gamma del agua, el DR del aceite es 0,86 por 18 menos H2 que no conozco, más H2 es igual a 158. Entonces vamos a tener 0,86 por 18 menos 0,86 de H2 más H2 igual a 158 dividido entre 9,81, que sería el gamma del agua. Entonces, 1 menos sería de 6 a 10 son 4. 0,14 de H2 igual a 158 sobre 9,81 menos 0,86 por 18. Por lo tanto, la altura de agua vamos a tener 158 dividido entre 9,81 menos 0,86 por 18 dividido entre 0,14. Bien, ¿cuánto me quedaría H2 entonces? Ustedes han visto que lo fundamental es anotarse esta ecuación de acá, ¿no ven? Por lo que es la misma esta ecuación de aquí, es la más importante. Y de ahí ya sale todo. Bien, si me lo calculan, por favor. $12.186. ¿Será posible? Algo estamos haciendo mal ahí. 4,47. 4,47. Ya, 4,47 metros, ¿no? Lo que pasa es que ese 12, algo es muy grande, digamos, en relación a lo que es el gamma del agua y a lo que es la profundidad del agua y del aceite, ¿no? Bien, entonces ese sería el gamma del agua, que es lo que, perdón, la altura de agua, ¿no? Calcula, dice la profundidad del agua, que eso es lo más importante, ¿ya? Que sería el H2. Como ustedes ven, H2 aquí es la profundidad del agua. Bien, jóvenes. Bien, lo que nos queda solamente es practicar y practicar, jóvenes. ¿Le entendieron hasta acá la clase? Está fácil los problemas, ¿no? Estos problemas de manómetros son realmente facilingos.
Aquí, como lo estoy mostrando, es un resumen donde yo le estoy poniendo, para que ustedes lo vean, lo tienen en la teoría también de más arriba, ¿ya? Esto es hidro, ahora es 13, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto se lo vamos a pasar a la plataforma. Bien, estas las demostraciones. Hemos hecho 2, 3 ejemplitos. Si quieren, la próxima clase lo podemos hacer más. A ver. Sí, vamos a seguir practicando para la próxima clase. Nos toca hacer la segunda parte, que son compuertas, presiones, fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y superficies curvas, ¿ya? Y con eso avanzamos eso y vamos a dar el parcial. Hemos dicho, ¿no ven? ¿Hasta cuándo es el parcial? Yo tengo que darle todavía los prácticos acá. 1, 2, 3, 4. A ver, vamos a ver cuándo podemos tomar el parcial. El 23 habíamos dicho, ¿no ves? Pero no creo que nos dé tiempo. No, yo creo que vamos a tomar el 30, sábado 30, ¿ya? Para que nos dé tiempo de repasar bien toda esta parte y de las superficies curvas, ¿ya? Tenemos 3 clases más. Y una más, por si acaso, por las que le debo, ¿ya? ¿O quieren hacer una clase más de esto la próxima, antes del viernes? Les debo una clase más, ingeniera. Una clase más, ingeniera. Sí, ingeniera, una clase más. Ya. Para practicar, ¿no ves? Ya, el viernes vamos a avanzar teoría, ¿ya? Y si quieren puede ser viernes en la noche, no sé, cuando quieren pueden hacer una clase más de práctica. Les debo una clase. Sí, está bien. ¿No hay problema de todos? ¿Qué hora sería, ingeniera, en la noche? O yo tengo tiempo, no, como de 7 a 9 no tengo. O si ustedes quieren, nos podemos quedar de 7 a 12 y media, de 9 y cuarto a 12 y media también. ¿Tienen clase después de las 11 y media? No. Nos quedamos, practicamos hasta que se haga. Bueno, todos aquí conectados, ya el que se cansa se va, no hay problema, vamos a estar practicando. Y el que quiere se queda y el que se cansó se va. ¿Así quedamos? Sí, está bien. Sí, está bien, ingeniera. Bueno, entonces te voy a quedar con la clase acá, vamos a quedar. Y el viernes vamos a hacer una clase extensa entonces, ¿ya? Muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Muy bueno. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.